gracias a Audiápolis por la invitación y efectivamente hoy día estamos 15 de marzo. Es una fecha muy importante a nivel mundial, en tanto que hoy tomamos conciencia de que en el mercado, si bien existe dos agentes, dos actores muy importantes, que es la oferta y la demanda, los consumidores y los proveedores, tenemos que ser conscientes de que si no existe una necesidad en el mercado, no habría, obviamente, una oferta, una necesidad de satisfacer esa demanda y en consecuencia los consumidores son, qué duda cabe, una parte muy importante. Si no existe un consumo, no existiría, obviamente, un mercado. Y esa justamente fue la razón por la cual en Estados Unidos se inició este movimiento para el reconocimiento de los derechos del consumidor que en su momento justamente no tenían una voz que pudiera ser escuchada y que obviamente tenga una atención especial. Antes de entrar al tema de calidad de servicio en la atención del cliente en el sector público y privado, vamos a hacer un pequeño deslinde de cuál es la calidad de servicio tanto en el sector público como en el sector privado. Es importante tener presente de que cuando estamos hablando de temas de regulación, de consumo y específicamente de servicio en el sector privado, estamos hablando de un entorno que es un tanto ajeno al derecho civil. Si bien la base fundamental de las relaciones en el sector privado se sustenta sobre la base del derecho civil, obviamente, en un determinado momento con la entrada de la industrialización, de la época industrial, obviamente ya teníamos la presencia de varios actores en el mercado que no necesariamente son del entorno local, vienen de otro lugar, vienen otros productos y hoy por hoy el comercio internacional es una necesidad y obviamente también un reto para todos los países y también el comercio electrónico, pero ya en ese sentido, cuando se nota la presencia de otros productos, ya es necesario que obviamente exista un nivel mayor de protección hacia las personas que se desenvuelven en una sociedad. Esa es la razón por la cual en un determinado momento, frente a la entrada o la presencia de nuevos productos en los mercados, que regularmente antes tenían productos bastante conocidos, productos locales, productos caseros, se hace necesario empezar a regular, a empezar a exigir algunos requisitos como la procedencia, el idioma, el rotulado, los componentes, y esto obviamente poco a poco va dando origen a lo que ahora entendemos como una necesidad de poder asegurar que los consumidores sean atendidos, sean protegidos, porque es evidente que frente a la diversidad de productos, es imposible que un consumidor pueda tener toda la información que le permite tomar decisiones adecuadas. En la tarde nos encontramos en una reunión con nuestros amigos del área de protección al consumidor, también de Chile, del Servicio Nacional del Consumidor, y tomábamos cuenta de que efectivamente los problemas tanto de un lado como del otro siempre se dan por los temas de asimetría informativa y obviamente por los temas de calidad en el servicio. Y ahí los enfoques de intervención, ya sea a través de la regulación o ya sea a través de la necesidad, requisitos del cliente, es importante que obviamente todos lo tengamos presente para que tengamos una clara noción de qué es lo que contiene una adecuada atención que se enmarca en un servicio de calidad. ¿Ok? Entonces, con ese preámbulo, empezamos. Bueno, esta es nuestra agenda del día de hoy: calidad de servicio en el sector público y privado, habilidades blandas necesarias para una adecuada calidad de servicio, derecho a la información del consumidor y usuario, idoneidad versus asimetría y gestión de quejas y reclamos en el sector público y privado. Vamos a hacer un pequeño también paralelo ahí y aquí empezamos con esto, ¿no? Cuando estamos hablando de calidad en el servicio del sector público y privado, ¿podemos tener una equiparación? Bueno, cuando estamos hablando del sector público, vamos a empezar primero por el sector privado. Muchas veces cuando se está en el mercado vemos que hay muchos productos de diverso tipo de características o de composición o en todo caso de presentación. Y muchas veces tenemos la idea de que un producto de calidad es un producto que obviamente cumple altos estándares de calidad. Bueno, la calidad, según la norma ISO 9000, ¿no? Perdón, la ISO 9000, porque la ISO 9001 habla de procesos, pero la ISO 9000, al establecer las definiciones de lo que son sistemas de gestión de calidad, señala que la calidad
para la ISO es justamente esa idoneidad, esa correspondencia entre las expectativas del cliente y obviamente la satisfacción de las expectativas por parte de la empresa o del producto o servicio que se le brinda. En buena cuenta, entendemos de que existen diversos tipos de necesidades y de expectativas en el mercado. Tenemos, solamente por poner un ejemplo, para el caso de automóviles, un segmento que tendrá expectativas muy altas y obviamente la correspondencia o el cumplir con esas expectativas tendrá obviamente un match, un punto en donde el producto que cumpla con esas expectativas para ese tipo de clientes en específico será un producto de calidad. No así de repente para otro segmento en donde solamente se piden condiciones básicas como puede ser el sector de transportes, ¿no? Una empresa de transportes no necesita productos de lujo o de alta calidad, poniendo o utilizando nuestro ejemplo, sino un producto que tenga las condiciones básicas, que cumpla con condiciones necesarias para seguridad y que preste o que cumpla con una finalidad adecuada. Entonces se reduce las, de repente, características o requerimientos a unas específicas, pero eso no significa que ese producto no sea de calidad. Es de la calidad para la cual obviamente está enfocado el cliente, pues un producto de calidad en función a las necesidades y expectativas de un cliente en específico. Por eso es que, a manera de conclusión, podríamos señalar de que las calidades en el mercado varían en función a los segmentos y a las expectativas y necesidades de los clientes. Y no hay una sola calidad, sino que son distintos niveles de calidad. Y obviamente las empresas tienden a ajustar sus productos para determinados segmentos y cubrir determinadas expectativas y necesidades, y cuando las cumplan y las cubran, obviamente esos productos serán de la calidad del segmento al cual está siendo orientado. Vamos a un poco para respetar la definición de lo que establece la ISO. Una organización enfocada en promover una cultura de calidad es el resultado de actitudes, actividades y procesos que entregan valor a través del cumplimiento de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas y relevantes. La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad de satisfacer a los clientes y generar un impacto relevante de las partes interesadas, ¿no? La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, y la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar y hacer el seguimiento y revisar esta información. Esto obviamente dentro de un proceso de mejora continua. Entonces, desde este punto, podemos entender de que en el mercado va a depender el segmento al cual nos dirijamos para que sobre esa base podamos establecer un producto y un servicio de calidad, pero de la calidad que se requiere para dicho segmento. Esto obviamente fue el punto de partida para que posteriormente ya el sector público, viendo ese enfoque, pueda también aterrizar una calidad para sus servicios, servicios públicos que brinda a través de sus distintas entidades públicas. Obvio que primero tuvimos una presencia de un sistema de gestión de calidad en el sector privado y el Estado, obviamente, a través de diversas instituciones, fue introduciendo en sus organizaciones estos estándares de calidad. Hay muchas instituciones públicas que cuentan con ISO 9001, ISO 14000, ISO 27000, ISO 37000, 31000. Entonces, todos estos esquemas de introducción de estos instrumentos privados lo que buscaba es que justamente la administración pública adquiera esas formas y esos instrumentos de gestión para asegurar que sus productos y servicios públicos cumplan también con los estándares que se presentan en el mercado. Y es por eso que a través de la PSM, a través de la Subsecretaría de Gestión Pública, se estableció ya en el 2019 una norma técnica de calidad de los servicios. Si bien esta norma en ese momento se encuentra en stand-by, en revisión, pero ya en su momento estableció las calidades que obviamente se esperan a través de los servicios que brindan las diversas entidades. También, de igual manera, podemos señalar, ¿no? La calidad está entendida para el sector público como la medida en la que los bienes y servicios brindados por el Estado satisfacen las necesidades y expectativas de las personas. Está vinculada con el grado de adecuación de los bienes y servicios a los fines o propósitos que las personas esperan obtener. La satisfacción ciudadana se define como la valoración que hacen las personas sobre la calidad percibida del bien o servicio que recibe la entidad.
muy importante hacer una distinción. En el sector público, obviamente, todo el sistema de prestación de servicios está establecido a través de los procedimientos que están compendiados en el texto único de procedimientos administrativos. Todos lo tenemos claro, ¿no? Una entidad tiene ya sus procedimientos, están establecidos a través de una gestión de procesos. Uno va al TUPA y ve los requisitos, el procedimiento y los resultados. Un esquema de gestión de procesos, y sobre eso se aplica esta norma técnica de calidad para que en la entrada de este procedimiento se establezcan justamente estas condiciones que aseguren que los usuarios tengan claro qué es lo que van a obtener después del procedimiento. Por ejemplo, procedimiento de licencias. Procedimiento de licencias para los diversos tipos de establecimientos tiene que cumplir con los requisitos de la Ley de Licencias de Funcionamiento, sujetarse a lo que establece en el TUPA de la municipalidad y obviamente cumplir con el marco regulatorio que establece los giros y fines sobre los cuales se puede obtener una licencia de funcionamiento. Si hay un empresario que quiere una licencia de funcionamiento, ya sabe, obviamente, que tiene que tener los requisitos, someterse al procedimiento y lo que va a esperar es, dentro del plazo y los tiempos que establece el procedimiento compendiado en el TUPA, el producto final que será la licencia. Entonces, en la medida en que el sector público cumpla con este tipo de expectativas que están claramente definidas a través del TUPA y en el cual se establecen los requisitos del procedimiento y el resultado final, la entidad puede en este caso satisfacer la necesidad sobre la base de el producto que le entrega. Ahora, determinados escenarios también de mejora continua podrían asegurar que de repente la entidad pública pueda mejorar esos servicios, buscando dentro de la mejora continua, cubrir las expectativas. Si estamos hablando, por ejemplo, de partidas de nacimiento, no a muchos les gustaría ir a la municipalidad a sacar una licencia, a sacar una partida de nacimiento, ¿no? Porque es un procedimiento de aprobación automática, nadie va a cuestionar si es que alguien viene y por qué viene a pedir una copia de la partida de nacimiento. Eso se da y es aprobado inmediatamente. Pero sí va a generar un costo el traslado, la espera y obviamente también el regreso del ciudadano a su domicilio con el producto que espera. Distinto es si es que la entidad pública, en este enfoque de calidad y de mejora continua, busca de repente que estos procedimientos, como el que les comento, de emisión de copias de partidas de nacimiento, se puede hacer a través de un app, ¿no? De repente a través de un app uno hace un pago por el costo de la tasa, que obviamente tiene que estar sujetada también a una estructura de costos, y en su celular recibe el PDF con la partida de nacimiento, la copia de la partida de nacimiento. Entonces, eso también es adecuarse a las expectativas, porque hay un segmento de personas que lo piensan, dicen, oye, tengo que ir a la municipalidad, hacer mi cola, llenar un formato, pagar una tasa, ir al banco, pagar la tasa, o si no en la caja de la municipalidad pagar la tasa, y listo. De repente será 5 soles la tasa por la copia de la partida de nacimiento, pero el taxi desde el domicilio hasta la municipalidad y regreso de repente termina costando más que el procedimiento. Entonces, tenemos que enfocarnos en que justamente ya concentrando estos dos conceptos, la calidad se define como el cumplimiento de las expectativas que tienen los usuarios, consumidores, sobre los servicios que brinda tanto el sector público y privado. Y bueno, eso también es un tema bastante amplio, ¿ah? Porque desde el derecho italiano se cubre, en este caso, las expectativas que se generan en las personas. Hoy por hoy, los medios de comunicación, las redes sociales y toda esta investigación que se hace desde el marketing pueden asegurar que muchas personas puedan tener altas expectativas o puedan esperar mucho del sector privado, del sector público, que no necesariamente se va a corresponder con lo que efectivamente se les va a entregar. Hay una sobregeneración de expectativas. Entonces también, obviamente, desde el sistema de gestión de calidad se tendrá que asegurar que las expectativas que se generan en el usuario sean correspondidas con o de manera objetiva con los servicios y los productos que se le entregan de manera final al cliente. Espero haber sido claro y disculpen si de repente he sido un poco amplio en esta definición, pero es muy importante que entendamos para poder continuar con este tipo de temas que la calidad quiere muy claramente definida. Y no es solamente
un producto objetivo a secas, sino también cuidar cuáles son las expectativas que se generan en las personas. Porque nadie, obviamente, tiene ideas ya predeterminadas en la cabeza, ¿no? Esto viene como consecuencia de la introducción de la información que se le entrega en el mercado y que genera expectativas, obviamente, que esperan que sean cubiertas. De repente el concierto, de repente la hora del inicio del concierto, de repente el espectáculo. No es lo mismo que de repente ir a un concierto en donde hay una publicidad, en donde se muestran, para poner un ejemplo más claro, de repente muchos de ustedes han ido a los fast food en los centros comerciales, estos espacios de comida rápida, y muchos de repente han visto las fotos de los productos, ¿no? Las hamburguesas con una presentación, los pollos broster, de repente algunos otros productos muy bien presentados que obviamente generan una expectativa. Y sobre la base de la elección del consumidor, cuando llega el producto final, es distinto. Entonces, a eso me refiero en cuidar, en generar expectativas altas cuando el producto de manera objetiva no las va a cubrir. Eso también, obviamente, es gestión de la calidad y cuando generamos expectativas que no cubrimos, ahí estamos entrando ya en una defraudación de las expectativas, ¿ah? De las expectativas, porque alguien lacónicamente también podría decir, yo te estoy entregando una hamburguesa, el costo es el mismo, el producto es el mismo, pero la apariencia de repente puede variar, pero obviamente el consumidor no compra solamente un producto, sino toda una percepción, una experiencia, ¿no? Eso también ya lo tenemos bastante trabajado. Ahora, cuando hablamos de generar las expectativas, es indudable que estamos en un plano bastante sensible, que es el tema de comunicación, ¿no? Todos en nuestra formación, ya sea en la etapa preuniversitaria y en la universitaria, adquirimos habilidades duras o conocimientos técnicos, computación, derecho, medicina, contabilidad, ingeniería, que es obviamente lo que nos permite transformar las cosas y dar un resultado final. Pero también no es menos importante el desarrollo de las habilidades blandas. En este punto, algunos podrían preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver las habilidades blandas con el tema de calidad? Bueno, la forma en la que se comunican las cosas también es muy importante. Y no solamente, hablando de calidad, es en comunicar las ofertas, la capacidad de poder de la empresa, cubrir las expectativas. En una empresa, por ejemplo, de viajes de turismo, ¿no? De agencia de viajes o un hotel o de repente un servicio, de repente un servicio de catering, la forma en la que se brinda el servicio es muy importante, pero también la forma de comunicarse, ¿no? Un maestro de ceremonias no es solamente alguien que la dirige, sino alguien que también genera una expectativa, un locutor, un animador. Entonces, cierto es que esto es muy importante al momento de comunicar, pero es más importante cuando se gestiona la calidad. Y la gestión de la calidad no solamente va por el momento de la venta, ¿no? Que es lo que más consigue interés. Todo el mundo quiere ser exitoso y en eso obviamente un punto importante es la venta, pero también la postventa es un punto importante. Y en eso la postventa involucra también la gestión del reclamo, la gestión de la insatisfacción del consumidor. Recibir a una persona y tener una escucha activa, una escucha empática, y que no solamente sea estar ahí mirando al usuario o al cliente, sino que uno pueda ponerse en el lugar de la persona, eso es justamente un nivel avanzado de inteligencia emocional y específicamente de habilidades blandas, porque esa persona que viene en este caso a poder exponer su problema, ya de por sí el exponer, el comunicarse es difícil, porque lo que siente no es lo mismo que lo que está diciendo, ¿no? Hay mucho más, hay una brecha de diferencia, pero que la otra persona tenga esa capacidad de ponerse en su lugar y percibir lo que la otra está, y el cliente afectado, está sintiendo, pero que de repente no lo está comunicando con buenos términos, eso sí, obviamente, ayuda a que la gestión de la calidad pueda, obviamente, tener un buen enfoque. Dentro del sistema de gestión de la calidad hay un elemento, hay un instrumento muy importante que se conoce como el círculo PHBA. Muchos de los que están escuchando seguramente ya lo han conocido. La planificación,
la acción, la verificación y la corrección en el círculo PHBA es muy importante. Y en eso la retroalimentación, así como la mejora continua, involucra de que también, así como nosotros comunicamos, tengamos que recibir esa retroalimentación para recibir tanto ya sea los reclamos, ya sea también las expectativas, ya sea también los comentarios positivos y negativos que nos permitan saber si es que efectivamente estamos adecuadamente satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros usuarios o de repente hay una brecha que tenemos que cerrar. Entonces, para complementar esa idea, no es menos importante que las soft skills son indudablemente muy importantes para la gestión de la calidad. Ahora, de repente ese concepto para algunos es un poco, de repente no muy ajustado al tema de la gestión de la calidad. Bueno, las habilidades duras, como ya les he comentado, así como las habilidades blandas, forman parte de la gestión de, obviamente, la comunicación y en eso estas formas, como lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? La emoción, los comportamientos, la inteligencia emocional al momento no solamente de atender al cliente, sino también al momento de escuchar y empatizar con él, van a ayudar a que la gestión de la comunicación con el cliente, ya sea a través de la venta o de la postventa del reclamo, sean positivos. Muchos que hemos acudido a una institución pública o que de repente hemos tenido un momento de repente tenso de reclamo, de gestión, de reclamo ante una entidad privada, hemos sentido que hay mucha agilidad al momento de la venta, ¿no? Rapidez, dinámico, excelente todo, ¿no? Todo es positivo, pero el momento de reclamar o al momento de presentar alguna observación para que sea atendida, ya ahí vemos o notamos una especie de malestar. Entonces, para las empresas es muy importante que el desarrollo de habilidades blandas de su cuerpo de postventa, así como de su cuerpo de ventas, sea absolutamente eh, desarrollado para que obviamente podamos mejorar ese relacionamiento con el cliente. Y esta idea nos da más o menos una idea, ¿no? Este enfoque que tenemos aquí de lo que muchas veces en el entorno laboral se presenta, ¿no? Una cosa es influenciar y otra cosa es mandar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ser jefe, podemos sí efectivamente tener una relación vertical en donde alguien ordena y otro ejecuta, hay un top-down de arriba hacia abajo, la gente es prácticamente un recurso versus el otro enfoque, el enfoque de la influencia, de buscar atender necesidades, de colaborar, de sentirse integrado, de entusiasmar, de conectar con las personas. Entonces, de eso justamente estamos hablando cuando decimos que las habilidades blandas son muy importantes para la gestión de la comunicación, no solamente de las ventas, sino de la postventa. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? La creatividad, ¿no? Soluciones que se le puedan brindar a la persona, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. En el sector privado, para todos nos queda claro que si no hay una buena gestión de los reclamos o de la postventa, obviamente ese cliente, ya como todos lo conocemos, no solamente va a ser un detractor o de repente va a ser un mal comunicador de los servicios que recibió de la empresa, sino que va a tener una zona de expansión o de influencia en la que va a influenciar, valga la redundancia, va a comentar su mala expectativa, su mala experiencia con la empresa en un entorno que obviamente también va a ser afectado o influenciado para que no compre los productos. Pero en el sector público también, obviamente, esa mala comunicación, mala experiencia puede afectar, ¿no?, la confianza de los usuarios sobre la institución. Y una institución que no goza de la confianza de sus usuarios, obviamente tiene una preocupación encima. Ahora, la creatividad para poderse comunicar, ¿no? La creatividad para poder encontrar canales de comunicación. No todo tiene que ser visual. Los app, por ejemplo, las apps, ya es una forma de poder comunicarse. Los mensajes, los chatbots, hay una serie de formas. Y entonces, en eso, obviamente, la institución, ya sea pública o privada,
tiene que poner a disposición de sus cuerpos de comunicación la posibilidad de que puedan desarrollar la creatividad para que, así como en las redes sociales, existe, digamos, apertura o open access de crear ideas, herramientas para una mejor comunicación. La creatividad es fundamental para un desarrollo de gestión del cambio y de gestión de la calidad. La adaptación al cambio, otro enfoque adicionalmente, ¿no? Muchas veces la formación en la etapa de inducción y en la etapa ya de madurez del funcionario o del empleado en el sector privado genera que el acomodo en las formas involucre un rechazo a las nuevas modalidades. Entonces, una institución o una empresa dinámica con el cambio es una empresa o un equipo que se va adecuando a las necesidades del cliente. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ese enfoque, esa habilidad de adaptación al cambio es muy importante. Trabajo en equipo de igual manera. Y de repente es lo que en ambos sectores está flaco, ¿no? Porque, ¿cómo se mide el trabajo en equipo? ¿No? Si bien estamos en una gestión por procesos que involucra distintos equipos en cada una de las etapas, que obviamente se van integrando a través del proceso, eso no necesariamente involucra de que todos trabajen en equipo, van pauteándose y van incorporando soporte en función en la medida en que van integrando su colaboración a la etapa que le corresponde, pero eso no significa que todos sean parte de un equipo, intervienen en determinadas etapas. Entonces, el trabajar en equipo involucra obviamente que tengamos una percepción de todo el enfoque, para que sepamos de que la intervención que nosotros hacemos en un determinado momento impacta no solamente en ese punto, sino en los demás puntos. Entonces, si no tenemos un enfoque, digamos, global de nuestra participación y del impacto de nuestra participación, lacónicamente podríamos sentirnos que nuestro aporte es insignificante en relación a todo lo que se necesita para crear un producto. Eso obviamente menoscaba la confianza y no ayuda a un trabajo en equipo. Resolver los problemas y así como la tolerancia a la presión en estos entornos es muy importante, ¿no? Y ahora que estamos en la era del estrés, quien no puede en este caso tener esa tolerancia a la presión, trabajo bajo presión y sentido de urgencia, puede tener menos oportunidades que de repente quien sí las pueda manejar, ¿no? Y no solamente a nivel personal, sino también a nivel de empresa, ¿no? Una empresa que de repente tenga que adecuarse sus velocidades en función a las necesidades del cliente es mucho más productiva y mucho más demandada que aquella que tiene sus periodos y tiempos establecidos y que obviamente no se ajusta a las necesidades de sus clientes. La asertividad en las relaciones y en la comunicación también es un tema muy importante. Si hay algo que todos tenemos que saber en el Perú es que el tema de la asertividad y el enfoque positivo sobre las comunicaciones y los escenarios es algo que nos está costando, ¿no? Muchas veces tenemos o tendemos a criticar o a cuestionar o en todo caso a no sentirnos involucrados, pero la asertividad justamente es ese cambio de chip, cambio de paradigma, ¿no? El poder influenciar positivamente a las personas, el poder recibir información, ya sea negativa, y recibir esa información y transformarla para sacar algo bueno es justamente un escenario que se requiere a través de este desarrollo de la asertividad en las personas, como vivía hablando. Ya les había comentado que el tema de saber escuchar es muy importante y para quienes han de repente tenido alguna formación en psicología o en coaching, todos sabemos que hay tres niveles de escucha, ¿no? La escucha casual, la escucha normal es obviamente la que nos permite intercambiar información, el canal obviamente permite trasladar información de un lado a otro, pero es simple, es objetivo, ¿no? Es información que nos permite tomar decisiones. Otro es la escucha activa, la escucha que busca obviamente captar el mensaje y hay muchos mensajes en entre líneas, ¿no? Hay muchas personas que en su comunicación van dando más información de aquella de la que quieren transmitir. Entonces la escucha activa nos permite no solamente entender el canal, el mensaje, sino también ver qué está pasando en todo un entorno. Los comportamientos, los gestos, ya sabemos todos de que en la comunicación
una parte es el lenguaje, pero otra, la gesticulación, la comunicación no verbal, también comunica. ¿Qué duda cabe? Pero la escucha empática, ya como tercer nivel, es aquella que obviamente nos permite ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, eso, por ejemplo, en el momento en que se hacen los reclamos, o en la gestión telefónica de los reclamos, o en las ventas, es muy importante, ¿no? El poder percibir cuál es el estado emocional de la persona y sobre esa base escucharla y proyectar una respuesta que la ayude, es un trabajo y evidentemente una habilidad que se tiene que desarrollar. La tolerancia hacia los errores y aceptar y aprender de las críticas también es algo que a todos obviamente en algún momento nos ha costado, ¿no? Muchas veces no estamos muy eh, tenemos esa facilidad para escuchar la crítica, para procesarla y de esa base, y sobre esa base mejorar. En fin, eso obviamente también forma parte de la comunicación y las habilidades blandas, así como la colaboración, el liderazgo, la comunicación con eficacia y la iniciativa personal, ¿no? Cuando estamos hablando, ya solamente quiero referirme a esta parte, comunicación con eficacia, involucra de que estemos seguros de que lo que se ha escuchado es lo que se va a ejecutar. Y en el sector empresarial y en el sector de gestión de personas, si las personas del equipo no desarrollan el producto de acuerdo a las indicaciones, entonces no es un problema de las personas, es un problema de quien dio las indicaciones. Porque si las indicaciones hubieran sido claras, obviamente las personas que están enfocadas en atender esas indicaciones lo hubieran cubierto, ¿no? Hubieran cumplido con las indicaciones. Pero si es que esto no ha sido así, debemos preguntarnos si es que quien ha dado las indicaciones lo ha dado de manera clara. Un enfoque de gestión desde el liderazgo involucra de que el líder sea quien asuma la responsabilidad de no haber comunicado adecuadamente sus expectativas y sus iniciativas y sobre esa base afectó el cumplimiento porque justamente no tuvo esa conexión o esa comunicación. Y la iniciativa personal es un aspecto muy importante, ¿no? Qué duda cabe que quien no contribuye o quien no es proactivo tiene desventajas respecto de aquellas personas que sí tienen esa iniciativa y esa proactividad para siempre estar buscando agregar valor. La iniciativa personal agrega valor, la proactividad agrega valor. Obviamente todos buscamos una mejora, pero el que se compra el problema y va hacia adelante es el que obviamente tiene esa iniciativa que ayuda a la empresa. Acá tenemos algunas habilidades blandas importantes para el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Liderazgo, comunicación, empatía, ser un formador, un transformador, en este caso también del equipo, orientado al crecimiento, trabajo en equipo, negociación, creatividad, flexibilidad y ética, muy importante, ¿no? Igual, de esta manera también, aquí tenemos otros, la flexibilidad, la integridad, el optimismo, la responsabilidad, la ética laboral. En sí, cuando uno entra al manual de habilidades blandas, hay una serie de características y de habilidades que obviamente van apuntalando determinados segmentos o determinados factores que contribuyen en la formación de las personas. Tenemos más habilidades blandas. Y bueno, ¿cuáles son las habilidades blandas? Ya lo habíamos comentado, la ética, la responsabilidad, empatía, sociabilidad, facilidad en la comunicación, lo que a muchos nos cuesta, ¿no? A todos nos cuesta comunicarnos adecuadamente, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad para poder decirlo en breve, muy claro y que no tenga posibilidad de tener otra interpretación u otro entendimiento, ¿no? Trabajo en equipo. Y bien, hasta aquí hemos llegado al punto en donde hemos visto que justamente la calidad es muy importante porque cubre las expectativas de los consumidores, de los usuarios, ya sea en el sector público y en el sector privado. Y un punto muy importante que ayuda a cumplir con esa calidad es la comunicación. Pero a nosotros no nos enseñan adecuadamente a comunicarnos, ¿no? Si bien tenemos un lenguaje y sabemos cómo hacerlo, pero eso dista mucho del poder ser empático, creativo,
tener una escucha activa, ¿no? Ser resiliente, ser asertivo. Entonces, toda esa posibilidad comunicacional puede afectar la gestión de la calidad. Ahora, aquí ya empezamos con un poco del tema, en este caso, de la gestión de la calidad. Porque tenemos que entender de que la comunicación es fundamental para la generación de expectativas. En este caso, en el sector privado, el consumidor, así como también en el sector público, el usuario. Sobre la base de la comunicación se generan ideas, aspiraciones que se convierten en expectativas que obviamente nacen de la comunicación. Entonces, estas tienen que ser cubiertas. Y en ese punto el Estado se ha preguntado, ¿no? Tenemos un problema en las comunicaciones, en la información que se le entrega a las personas para que puedan tomar decisiones adecuadas. Yo creo que los ejemplos que tenemos a nivel no solamente nacional, sino mundial, de incremento de reclamos, incremento de denuncias, necesidad de atender al consumidor, y que esto obviamente esté asegurado a través de un artículo como es el artículo 65 en la Constitución y en los demás tratados, nos deja clara la evidencia de que efectivamente el consumidor o los derechos del consumidor tienen que ser tutelados frente a esa mala información, mala gestión de la calidad que afecta a los derechos porque no cumple con las expectativas de los usuarios. ¿Ok? Vamos a tocar algunos. La protección eficaz en los usuarios y en los consumidores permite en este caso de que sus derechos, porque todos obviamente como personas tenemos derecho al respeto, a la información, a un trato digno, a que se garantice nuestra vida, nuestra salud. Pero eso muchas veces no se puede dar de repente si es que en el mercado no se da información o no se comunica, ¿no? Entonces, no solamente a través de los productos empaquetados, sino también a través de la comunicación audiovisual. Los canales de comunicación ayudan a que las personas puedan reforzar las ideas o aclarar los puntos o zonas grises que determinen o desencadenen una reacción que es la toma de decisiones. Entonces, en ese punto, el Estado tiene una necesidad, proteger a las personas. ¿Pero protegerlas de qué? ¿No? Protegerlas de la mala información, de la mala comunicación, de las falsas expectativas o de las expectativas sobregeneradas que no terminan cumpliendo con lo que ofrecen. Pero alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema en que se generen expectativas, ¿no? A las finales todos tenemos expectativas. Bueno, en el mercado todos sabemos que los recursos son escasos, no solamente a través de los proveedores, sino también a través de los consumidores. Todo el mundo quisiera tener una cantidad inacabable de dinero como recurso para poder adquirir cosas y satisfacer necesidades. Pero el dinero tiene obviamente una limitación, ¿no? Ya sea a través de la capacidad de adquisición, así como de la cantidad. No todos tenemos la capacidad de poder tener la cantidad de dinero que quisiéramos para poder atender esas necesidades. Entonces, sobre la base de la escasez, el consumidor toma la información, evalúa la información y adopta una decisión. Si es que esta decisión se ha generado sobre la base de decisiones, sobre la base de informaciones equívocas, maliciosamente erradas o inexactas e imprecisas, entonces la decisión que tome la persona, el consumidor o el usuario van a ser erradas y con eso vamos a perder ese recurso o esa eficiencia social que buscamos a través de estos mecanismos que nos garantizan o buscan garantizar que los consumidores tengan toda la información para tomar decisiones adecuadas al momento de satisfacer sus necesidades. Ok, hasta ahí este punto, por favor, quisiera que todos lo tengamos claro. Igual, ¿no? El trato justo y equitativo no solamente involucra un adecuado tratamiento de repente en la comunicación, en la atención, ya sea por origen, raza, sexo, idioma, sino también en la atención, en los tiempos, en la forma, y algunas veces he escuchado decir a algunas personas, es mi manera de hablar. Es mi forma de hablar. Yo levanto la voz. Yo tengo esta manera de comunicarme con las personas. Entonces,
También es muy importante que las personas y los usuarios perciban de que este trato justo y equitativo no solamente comprende un aspecto objetivo, sino también un aspecto de habilidades blandas, ¿no? De que las personas sepan adecuadamente comunicar, ya sea de ida y de vuelta, tanto ya sea el proveedor comunicando adecuadamente, con transparencia, con exactitud, sin frases imprecisas, y el consumidor recibiendo y entendiendo esa comunicación. Y obviamente, bajo la triada, recibir información, comparar, comparar con los diversos productos y tomar una decisión soberana, ¿no? Entonces, también, hoy por hoy, los métodos comerciales coercitivos, la información imprecisa y esa forma bastante incisiva de poder abordar a una persona y sacarle, en ese caso, una decisión, también podría afectar el derecho de las personas de poder elegir libremente, ¿no? Para todos, debe quedar claro que el proceso de toma de decisiones va cambiando de persona a persona. Algunos no les toman ni un segundo, ¿no? Lo tienen clarísimo y la decisión es inmediata. Pero a otros, quizás la mayoría, les toma un poco más de tiempo evaluar, analizar, comparar y estar seguros de la decisión que toman. Entonces, esto cuando se trastoca con una comunicación vehemente, incisiva, de repente hasta inclusive agresiva, ya obviamente puede afectar el sistema de gestión de calidad, puede significar alguna responsabilidad de la empresa y obviamente también puede afectar las ventas, ¿no? En el sector público de repente sea otro el enfoque, porque la institución pública va a estar ahí siempre, ¿no? De repente va a generar más reclamos, de repente los usuarios van a exigir el cambio de alguna persona, pero la institución siempre va a ser la detentadora de un segmento en donde es la única que brinda el servicio, como puede ser una municipalidad, y no porque a alguien no le guste, de repente vamos a cambiar de municipalidad, ¿no? Sino que sí se puede hacer una gestión sobre la base de comunicación para que pueda mejorar esa gestión. La comunicación sea más empática, de repente sea más clara, más transparente. Pero sí es importante que una vez que se da información clara y transparente, las personas estas puedan tomar libremente sus decisiones. Derecho a recibir un adecuado servicio o un producto adecuado, ¿no? Y la idoneidad en los servicios se mide sobre la base de cuál es la información que se le ha brindado a las personas. Y esa es una palabra, vamos a utilizar el término que tiene dos sentidos, ¿no? No quisiera decir polisémica, sino dos sentidos, ¿no? Tanto la información que se establece desencadena en el lado de la idoneidad la correspondencia para que se cumpla con estas expectativas que se generaron sobre la base de la información. Tengámoslo claro de esta forma. Lo que tú informas es lo que tienes que cumplir. Si informaste A, tienes que cumplir A. Cuando se cumple A, hay un match, hay una correspondencia, hay una gestión de la calidad, porque informaste clara y transparente, de manera precisa, y esto se tradujo en un producto que fue entregado. Entonces las personas, obviamente, sobre esa base, se generan ideas, expectativas, toman sus decisiones, y cuando esta se cumple, se satisface la necesidad. Y en ese punto estamos incrementando o estamos satisfaciendo las necesidades de las personas. ¿Ok? Igual, muchas veces las personas pueden tener necesidades mayores, ¿no? Cuando vamos a sacar un crédito o vamos a comprar un auto a plazos, nos dan una serie de información. Pero ¿cuál es la información que no nos están dando? De repente tasas de interés, penalidades, comisiones, las fórmulas para la aplicación de los intereses, los demás requisitos de repente para poder refinanciar o reprogramar, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente cuando es requerido por los consumidores y usuarios, están en la capacidad de poder requerir información. Cuando estamos hablando del sector público, ya sabemos que el derecho tiene, el consumidor, el usuario, tiene un derecho a acceder a la información, como ustedes lo ven en pantalla, ¿no? Y esto que involucra de que el proveedor pueda entregarle, deba entregar la información que requiere el consumidor. Y es muy importante resaltar que de por medio no tiene que haber una relación.
¿no? O sea, decir, muchas veces dice, pero no me ha comprado nada, ¿por qué le voy a dar la información? Tendría que haberle dado, tendría que haberle vendido algo para que sobre esa base, o me hubiera comprado algo para que sobre esa base yo le pueda dar información. No necesariamente es así, ¿ok? Los consumidores pueden pedir información, obviamente en una etapa previa a la contratación. Tampoco se significa de que alguien empiece a mandar correos y pide información a todos, ¿no? Pero información que le permite tomar decisiones, ¿ok? Entonces, en ese punto está excluido, por ejemplo, los temas que no están vinculados a la venta del producto, ¿no? Porque alguien puede decir, ya, nos han dicho en una clase que podemos acceder a la información oportuna y veraz. Necesito estado de cuenta, lista de proveedores, productos, procedimientos. Todo eso obviamente una empresa lo va a cuidar mucho porque es en su know-how, ¿no? De ese tipo de información no nos referimos. Nos referimos a la decisión o a la información que le va a permitir tomar una decisión para adquirir un producto o un servicio. Y en el caso del sector público, acceder a la información a través de los accesos a la información pública también justamente tiene ese enfoque, ¿no? Quiero tomar una decisión, quiero saber qué tipos de licencias se han emitido. Si bien hoy por hoy las instituciones públicas cuelgan un montón de información en sus buscadores o en páginas web, hay mucha otra información que debe ser requerida, como manuales y procedimientos a través de los accesos a la información pública, ¿no? Entonces, tanto para el sector privado como para el sector público, la información es fundamental. Permite tomar decisiones adecuadas. Ahora, ¿qué pasa si no me dan información? ¿No? ¿Qué pasa si, bueno, está el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29.571, que dice que el consumidor tiene el derecho de recibir información y es un deber de los proveedores entregar la información. Por el lado del sector público, obviamente toda la información es transparente. Pero esto suena bien, pero no se aterriza bien, ¿no? Entonces, cuando en el mercado existe un problema o cuando en la sociedad existe un problema, lo que se espera es que se solucione ese problema, ¿no? ¿Y a quién le corresponde solucionar ese problema? Al Estado, ¿no? Todos hemos contribuido con la formación de un Estado, a cambio le pedimos al Estado que a través de la fuerza o a través de sus instrumentos solucione un problema, ¿ok? Aquí quiero resaltar lo siguiente. ¿Cuándo debe intervenir un Estado? ¿O cuándo se justifica la intervención de un Estado? Bueno, el Estado debe intervenir en los mercados, debe intervenir en los problemas sociales, ¿no? Problema, por ejemplo, de escasez de agua, el Estado tiene que intervenir. De violencia, ¿no? De inseguridad, el Estado tiene que intervenir, ¿no? Pero si estamos hablando de una necesidad en el mercado, entonces el Estado no interviene en el mercado y en ese punto no podría intervenir, ¿no? A pesar de que de repente sea una buena oportunidad para réditos políticos, pero es evidente que el Estado en ese punto no interviene. Ok, entonces el Estado interviene cuando hay una falla en el mercado, cuando hay un problema social o cuando hay una necesidad de incrementar los niveles de satisfacción de las personas. Entonces, ahí el Estado, y nos vamos a referir de frente a la falla del mercado, ahí el Estado interviene para regular las relaciones y asegurar que esa falla del mercado se disuelva. ¿Ok? Como ustedes lo tienen aquí, los motivos que justifican la intervención del Estado es cuando existe falla, y una falla del mercado es cuando tanto el consumidor como el proveedor no pueden relacionarse bien. Hay mucho conflicto, hay mucha tensión y en ese punto hay fallas del mercado. La simetría informativa es una falla del mercado, ¿no? Aquí un poco para resaltar la definición, una falla del mercado es aquella cuando el mecanismo de precio no puede reflejar adecuadamente las decisiones de los ofertantes y demandantes y no nos conduce tanto a una asignación eficiente. Ya todos sabemos que el precio es el asignador de propiedad. ¿Cómo así? Bueno, ¿cuánto está de repente un auto? ¿No? $5.000. Bueno, quien tenga $5.000 va a poder comprar ese auto. Entonces, el precio es un asignador de propiedad. Quien tenga ese precio, quien tenga para poder cubrir ese precio, se lleva el vehículo. ¿Ok? Entonces, las fallas del mercado se dan cuando el derecho, por ejemplo,
no puede atender o solucionar esos problemas que se presentan en el mercado. ¿Ok? Entonces ahí es importante que si el mercado no se puede autorregular, no se puede solucionar, entonces tiene que intervenir el Estado. Ahora, ¿cómo interviene el Estado? ¿Cómo interviene el Estado en la gestión de la calidad? ¿No? Estamos hablando de calidad, ¿por qué nos estamos desviando? ¿No? Bueno, vamos a llegar a reclamos, ¿no? Bueno, ustedes recordarán que hasta antes del 2010 no teníamos libro de reclamaciones. Chile no tiene libro de reclamaciones. Ecuador no tiene libro de reclamaciones, ¿no? Y hay muchos países que no tienen libro de reclamaciones. Esta herramienta que se introdujo en el país en el año 2010 con la incorporación del Código de Protección y Defensa del Consumidor permitió justamente hacer una mejora en la gestión de la calidad de las relaciones entre consumidores y proveedores, porque les dio la oportunidad a los proveedores de poder escuchar a sus clientes, de recibir la retroalimentación de sus clientes. Entonces, por eso que la comunicación es importante, no solamente para los proveedores, sino también para los consumidores, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando se introdujo Código de Protección y Defensa del Consumidor, se introdujo también el libro de reclamaciones. Esto involucraba que a nivel nacional todos los proveedores que atienden al público tengan su libro de reclamaciones y ya no tengamos que estar acudiendo a una sola institución, sino que de manera directa entre el proveedor y el consumidor puedan llegar a una composición del problema, puedan resolver sus problemas. Para eso, obviamente, el Estado introdujo esta herramienta, para solucionar los problemas de manera inmediata. Cuando tenemos fallas en el mercado, ¿no? Dentro de las que están aquí, bienes públicos, cuando de repente la plaza le pertenece a todos, pero nadie se hace cargo. Las externalidades, por ejemplo, ¿no? Los efectos negativos no deseados, ¿no? De repente, a todos nos gusta la música, pero cuando esta se pone muy alto, ya esa es una externalidad porque nos afecta, ¿no? La simetría informativa, que es la que estamos tratando, ¿no? La comunicación ineficaz, imprecisa, genera una simetría informativa porque no existe información para la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo el Estado regula las relaciones? Justamente en la tarde hablábamos de esto, ¿no? Ustedes seguramente ya han escuchado el término fintech, insurtech, ¿no? Crowdfunding, criptos, e-commerce. Hay una serie de mecanismos que hoy por hoy están virtualizando diversos escenarios comerciales, ¿no? Entonces, el Estado no puede dejar de tener una presencia en estas iniciativas de desarrollo, ¿no? Si bien el Estado no camina a la par, pero sí le hace seguimiento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya una nueva dimensión de comunicación y de gestión de la calidad. Todos estos desarrollos van a permitir que los consumidores se puedan, en este caso, relacionar con los proveedores y satisfacer sus necesidades. Y en ese punto, obviamente, dado que esto va a ser virtual, la gestión de la calidad, dado que ya no hay una persona que interprete, que asimile, que de repente pueda recibir toda la información del consumidor, va a ser muy importante que se maneje de manera adecuada, ¿no? La inteligencia artificial hoy por hoy está dando grandes avances y de repente, dentro de no muy poco, vamos a tener la oportunidad de tener una información con inteligencia artificial que nos desencadene en una decisión, ¿no? Quiero comprar de repente un programa, ¿no? Y empieza el pimponeo entre inteligencia artificial y el usuario al punto que después de toda la información que le da la inteligencia artificial, la persona toma una decisión. Este es el contexto que les comentaba, ¿no? En el Código Civil, la paridad es de ambos, tanto quien contrata, quien compra como quien vende, para el derecho civil están en el mismo nivel. Más no así para el derecho de consumo, ¿no? Todos somos conscientes de que el proveedor produce, sabe cómo lo produce y tiene la información de cuáles son los componentes que ha utilizado para la producción. Pero el consumidor solamente tiene lo que mira o lo que escuchó a través de la publicidad. Entonces, en ese punto, como ustedes lo tienen en el cuadro, hay una necesidad de poder equilibrar la balanza para que ambos, obviamente, tengan
las mismas condiciones. Y un punto muy importante es, obviamente, informar. Como ustedes tienen aquí, la simetría de información es y está permanente en el mercado. Es natural y es permanente en el mercado. Pero, obviamente, la intervención del Estado a través de la gestión de la calidad busca que esta información o asimetría de información se reduzca, ¿no? Entonces, va un usuario, ha recibido la información, pero no tiene claro cuál es el alcance y los límites, ¿no? Entonces necesitamos una persona que tenga buenas habilidades de comunicación y que pueda adecuadamente gestionar al consumidor para que pueda culminar con su compra. Y si de repente estamos en una etapa de retroceso, de repente a través de un reclamo por un mal producto, también la persona que va a recibir la información puede adecuadamente canalizarla y atender la necesidad de la persona. A este punto espero que todos ya tengan claro qué es la simetría informativa. En caso no, es la diferencia de información en la que el proveedor tiene más información y el consumidor tiene menos información. Quien tiene más toma mejores decisiones y en ese punto el consumidor que tiene menos información toma decisiones erráticas. ¿Ok? Obviamente la regulación, el Estado, en el 2010, a través de la ley 29.571, que entró en octubre, ya reguló las relaciones en el mercado y les impuso principios, reglas, obligaciones, deberes y derechos. ¿Para qué? Para que obviamente en el mercado exista un orden. Esto dentro del marco del rol de policía del Estado, ¿no? Estamos ahí con la necesidad en el mercado, pero cada quien hace y deshace. Si bien este es un enfoque, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. El enfoque que nosotros tenemos en el Perú, como ustedes bien lo conocen a través del artículo 58, es de economía social de mercado. Entonces, es el Estado, a través de su rol de policía, de todo rol de regulador, que impone las reglas. Y ustedes aquí tienen, para equilibrar la disparidad en la simetría informativa, tenemos la transparencia, la buena fe, políticas públicas que buscan que todos entreguen información y es un derecho reconocido a las personas, no se les hace un favor. Ahora, ¿qué tan importante es la transparencia y la buena fe? ¿No? Dar toda la información para que sobre esa base se generen expectativas e ideas y obviamente necesidades, pero de buena fe. Es decir, tanto el proveedor al entregar la información como el consumidor al recibirla tiene que actuar de buena fe. Es decir, cuidando que lo que está buscando sea una correspondencia de lo que se le está entregando y no de repente querer sacar provecho de un lado o del otro, ¿no? Esta obligación, por ejemplo, de informar, garantiza, obviamente, que el proveedor entregue la información al consumidor, pero no cualquier información, sino información relevante para la toma de decisiones. Esta información relevante debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y en castellano, ¿no? Y fácilmente accesible. Rotulado, por ejemplo, ¿no? La política del Estado en el rotulado de productos alimenticios ha buscado qué cosas, que las personas sepan cuál es la composición y qué productos les pueden hacer daño, ¿no? Entonces las personas ya con esa información, antes no la teníamos, consumíamos más gaseosa, más productos azucarados, no teníamos muy claro, pero ahora sí, con los rotulados, con el octógono, ya todos tienen claro. Exceso de sal, exceso de sodio, ¿no? Grasas trans hacen mal. Entonces, esa información ha cambiado la conducta de las personas. Pero ciertamente aquí entra un actor fundamental, ¿no? La persona puede ser un autómata que recibe información y toma decisiones inmediatas, adecuadas, o qué tipo de persona tenemos. Y en esto obviamente buscamos a alguien que entienda la comunicación, procese la información y tome una decisión que todos entendemos que es la adecuada, ¿no? Y no alguien que de repente tiene información y de repente busca otro sentido a la información, ¿no? Entonces, en el mercado, el parámetro y nuevamente regulando
las relaciones entre proveedores y consumidores para que la comunicación sea adecuada, el Estado pone o diseña un prototipo, un objetivo al cual las empresas deben enfocarse, que es el consumidor medio, ¿no? La información que tú entregues o la relación que tú generes con un consumidor va a tener que orientarse a un consumidor medio. Pero ¿qué es un consumidor medio? ¿Qué es un consumidor razonable, no? Es aquel que busca la información, procesa la información, compara la información y toma una decisión. Ese es el consumidor razonable. A ese consumidor es el que obviamente todas las empresas tienen que buscar como prototipo, ¿no? Para entregarle información y buscar que él tome buenas decisiones para sí mismo. Si esto se logra, obviamente todos, tanto consumidores como proveedores, van a ganar, porque no va a haber conflicto y sobre la base de las buenas decisiones todos van a tener sus necesidades cubiertas. Cuando no hay una buena información, y no hay una buena gestión de la calidad, principalmente en la entrega de la información para la toma de decisiones, se genera todo un desbarajuste, ¿no? Entonces ya lo hemos comentado, el Estado tiene políticas públicas, y tiene políticas públicas es porque hay un problema público, ¿no? Que tiene que ser abordado por todos, no todos los que están en un sector. Y aquí tenemos la política pública del Estado, enfocada en este aspecto, es aquella que se orienta a defender los intereses de los consumidores contra aquellas prácticas que afectan sus legítimos intereses y que, en su perjuicio, distorsionan el mercado, ¿no? Entonces, no solamente que se afecta al consumidor, como les había comentado, sino que afecta al resto de competidores. Pero ¿cómo afecta al resto de competidores? Ese consumidor de repente, si hubiera tenido toda la información, no hubiera tomado la decisión con ese proveedor, si no hubiera escogido a otro proveedor. Como tomó una decisión equivocada, afectó sus derechos, afectó al mercado, pero afectó a los demás proveedores que sí cumplían con la información. Entonces, no es solamente un tema menor, la información, la comunicación, la gestión de la calidad, sino que es fundamental porque el no tenerla, obviamente puede afectar a todo el segmento y evidentemente también a la empresa. Una noción de consumidor final también en este caso, un poco para entender, ya que tenemos un consumidor medio, un consumidor final es aquel que obviamente procesa toda la información y la decisión que toma es para él, ¿ok? Es para satisfacer su necesidad. Proveedor es, ya sea en este caso, aquel que provee directamente, como puede ser de repente un prestador de servicios, la tienda, el bar, así también como aquellos que intervienen en toda la etapa de la cadena productiva: el fabricante, el distribuidor, el comercializador, el de postventa, ¿no? Todos los que brindan servicios para satisfacer necesidades son proveedores. Y la relación de consumo es aquella que se da entre consumidores y proveedores. Pero la relación de consumo tiene su sustrato, su sustento en la información. Por eso es muy importante la gestión de la calidad en las relaciones con los clientes, ¿no? Porque si no gestionamos, el desastre puede acarrear más problemas. Bueno, ya hemos comentado los derechos que tiene el consumidor. Reiteramos un poco para que quede más claro: recibir la información, toda la información necesaria y relevante para tomar una elección, ¿no? El Indecopi, obviamente, como ente que regula las relaciones entre consumidores y proveedores, no establece precios ni calidades, pero estas se establecen en función a, como ya habíamos comentado, los segmentos, las necesidades a las cuales los proveedores apuntan sus productos y servicios. Igual, ya lo habíamos visto, idoneidad es la correspondencia entre la información que se entrega y lo que se entrega, el producto o el servicio que se entrega al consumidor final. Y aquí tenemos el artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que garantiza que el consumidor tiene el derecho a recibir información. Igual la idoneidad, y lo tenemos más claro, ¿no? La información que se entrega, cuando ésta ya se traduce, se materializa, se convierte en idoneidad y es lo que recibe el consumidor. ¿Ok? La distorsión es aquí, el problema es aquí, y es por eso importante atacar este tema, ¿no? Estar concentrado aquí. Una mala información genera
malas decisiones que acarrean conflictos que después necesitan la intervención del Estado para la solución de estos. Pero eso no desconoce que aquí es el problema, ¿no? Aquí es donde se tiene que concentrar los esfuerzos del Estado para que la información sea transparente, adecuada y se tomen buenas decisiones. Bueno, los productos defectuosos van a ser justamente aquellos que no cumplan con esas expectativas o que obviamente, producto de la información defectuosa, tengan otras características. ¿Y cómo se equilibra el sistema en el mercado? Como ya les había comentado, una idoneidad, que es que se entregue lo que se le informa, la buena fe que debe existir de ambos lados, un rol activo del consumidor. Ojo, eso es muy importante. El consumidor tampoco puede ser pasivo, ¿no? Tiene que buscar información, tiene que comparar, tiene que ser diligente, ¿no? Y políticas educativas, ¿no? Políticas educativas como políticas públicas para que podamos formar consumidores adecuados que obviamente puedan tomar decisiones adecuadas. Bueno, y ya en la parte final, aquí entramos ya al tema del libro de reclamaciones, ¿no? Como les había comentado, antes del 2010 no teníamos libro de reclamaciones. Entonces, todos los reclamos y las denuncias decantaban en Indecopi, ¿no? Pero eso que generaba un cuello de botella. Y evidentemente, frente a la demanda, somos 33 millones de consumidores, es imposible que una institución pueda atender esa cantidad de personas, ¿no? O bueno, una cantidad representativa de reclamos. Los reclamos se generaban sábados, domingos, en la noche, días feriados. Los reclamos se presentan en cualquier momento en donde se compra o se vende un producto o servicio. Y eso hoy por hoy es 24/7. Entonces, se introdujo este instrumento, ¿no? El libro de reclamaciones que, como ya les he comentado, no está presente en Chile, no está presente en Argentina, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Colombia, ¿no? Así como un libro de reclamaciones. Proviene de Europa y esto obviamente se introdujo en todos los establecimientos para que ya sean los establecimientos quienes hagan una adecuada gestión de la calidad, ¿no? Ok, tú ya vendes sus productos, felicitaciones, ¿no? Tienes clientes, pero ahora vas a atender también sus reclamos, ¿no? A través del libro de reclamaciones, tú te vas a hacer cargo de atender los reclamos de tus clientes. Entonces, ya nace la necesidad de las empresas de poder fortalecer las capacidades de solución de reclamos en su personal, en su planta, ¿no? Entonces ahí obviamente nuevamente retomamos el tema de habilidades blandas, empático, que escucha adecuadamente. Entonces ¿se imaginan que ustedes, por ejemplo, pierdan un vuelo, ¿no? De repente por un tema de cruce, de repente por X y Z motivos y vayan a la ventanilla y expongan su problema y encuentren una persona que tenga una buena comunicación, que sea empático, que los haga sentir que efectivamente los entiende, pero que quizás van a tener que ustedes asumir una parte del costo por la pérdida del pasaje, pero que sí van a poder viajar. Entonces, ese tipo de comunicaciones bien gestionado ayuda a que la persona pueda también ser empática, pueda no solamente exigir, sino también aceptar parte de la responsabilidad y conducirlo hacia una solución, que obviamente una solución que le satisfaga y le resuelve el problema, ¿no? Pero tampoco podría ser 100% a favor del consumidor necesariamente. Algunos casos sí, algunos casos no. Entonces, esa gestión antes la hacía una institución, hoy la hacen todos los proveedores en el mercado. Bueno, y para hacer un paralelo en este punto, en su momento al Estado se le ocurrió, oye, pero ¿y por qué no el Estado también tiene un libro de reclamaciones? También brindamos servicios, en algunos casos productos. ¿Por qué no tenemos un libro de reclamaciones del Estado? ¿No? Y se incorporó el libro de reclamaciones del Estado. El libro de reclamaciones del Estado está a cargo, también tiene reclamos y quejas, está a cargo del titular de la entidad. No se olviden, ¿ah? El libro de reclamaciones del Estado está a cargo del titular de la entidad, pero los órganos de control interno también pueden verificar que este instrumento esté adecuadamente o sea adecuadamente atendido o gestionado, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el libro de reclamaciones del Estado. Un usuario molesto puede consignar, ¿no? Y de acuerdo al procedimiento TUPA número tanto, el plazo para la emisión de la resolución son 30 días. Estamos en el día 60 y todavía no se emite. Y si así como este reclamo tenemos varios reclamos, el órgano de control está evidenciando un incumplimiento, ¿no? Entonces debiera corregir. El libro de reclamaciones busca eso, ¿no? Que se atienda adecuadamente y que obviamente los consumidores puedan tener un canal de comunicación con en este caso con el sector público para retroalimentar, ¿ok? Para retroalimentar. Bueno, en el caso del sector privado, el libro de reclamaciones tiene 3 hojas, ¿no? Ya ha habido algunas modificaciones. Hoy por hoy, la atención de los reclamos es en 15 días, ¿no? 15 días, que es tanto para las quejas o para los reclamos. Antes solamente se atendían reclamos, las quejas no. Hoy por hoy se atienden las dos, ¿ok? Hay un formato. Ojo, punto número uno, el libro de reclamaciones no tiene que estar legalizado notarialmente, basta con que sea un libro de reclamaciones que cumpla con este formato. Todos los reclamos y quejas tienen que atenderse en 15 días hábiles y en el reclamo, por ejemplo, esta es la primera hoja, ¿no? Atrás hay 2 hojas más. El consumidor registra su reclamo, arranca esta hoja, desglosa esta hoja y deja las 2 hojas posteriores y sobre esa base el proveedor puede agregar, como está aquí, sus observaciones y qué acciones adoptó. En algunos casos le da la razón al consumidor, le ofrece una propuesta y lo que obviamente hace el proveedor es firmar esta propuesta y si el consumidor está de acuerdo, pues encuentran una solución. ¿Ok? En el caso del libro de reclamaciones del Estado es algo parecido, pero eh, ahí la atención la tiene que ver el titular de la entidad y quien en este caso fiscaliza es el órgano de control. Aquí tenemos la forma que se llena, ¿no? Todo lo que hay que poner. Punto muy importante, el proveedor tiene que canalizar adecuadamente el reclamo, ¿no? Entonces, en algunos casos el consumidor puede marcar queja, ¿no? No, yo quiero interponer queja, pero en sí, cuando uno lo lee, se da cuenta que es un reclamo. Entonces, el proveedor, cuando reciba su reclamo, tiene que canalizar sus reclamos al consumidor en función a lo que obviamente interpreta de su malestar, ¿no? Este consumidor quiere esto, no es que necesariamente esté trasladando su malestar, sino que quiere que le solucionemos el problema. Entonces, esa es justamente la gestión de la calidad que tiene que hacer ahora el proveedor. Los libros de reclamaciones se gestionan dentro de cada establecimiento abierto al público. No es necesario que envíen la hoja del libro de reclamaciones de el Indecopi al Indecopi. Se tiene que quedar el Indecopi regularmente hace visitas y recaba esas hojas y después se comunica con los usuarios consumidores para saber si sus reclamos han sido atendidos. Eso es muy importante que lo sepan. Bajo este enfoque de gestión de riesgos y de promoción del cumplimiento, todos tenemos que tener claro de que el Estado debe promover el cumplimiento. Y para eso, obviamente, cuando se hace una fiscalización, se recaban las hojas del libro de reclamaciones y se empieza a comunicarse con los usuarios que han registrado sus reclamos y se les pregunta, ¿no? ¿Su reclamo fue atendido? ¿En qué tiempo fue atendido? ¿Le dieron la respuesta que usted necesitaba? Esa gestión también debiera hacerla la empresa, ¿no? De repente hay un área de gestión de reclamos, pero tiene que haber un área de supervisión. Hoy por hoy el compliance o los oficiales de cumplimiento son los que también pueden suplir esta ausencia, ¿no? Yo quiero ver si es que como empresa estoy cumpliendo y un punto muy importante es cumplir con la ley de protección del consumidor. Estamos atendiendo los reclamos en el plazo, estamos atendiéndolos adecuadamente, estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes o simplemente estamos denegando todos los reclamos o ni siquiera les hacemos caso, ni siquiera les contestamos, ¿no? Entonces eso también es afectar la gestión de la calidad. Igual, el mismo caso para el sector público, ¿no? Aquí, si es que hay una oferta o una propuesta de solución, el proveedor
pone la propuesta y también puede consignar de que esa propuesta ha sido aceptada, ¿no? Y firman los dos, tanto el consumidor como el proveedor, en señal de conformidad. Hay 15 días para resolverlo, ¿no? 15 días hábiles, no se olviden. Y nuevamente resaltar, para el caso del libro de reclamaciones del Estado, el responsable es el titular de la entidad y el que fiscaliza puede ser en este caso el oficial de integridad o también el órgano de control. Para el sector privado, quien en este caso está encargado del libro de reclamaciones es el propietario de la empresa. Si de repente es una empresa un poco grande, de repente va a designar a otra persona, pero la persona jurídica es la que es responsable por la gestión de los reclamos, ya sea quejas y reclamos en 15 días hábiles. Caso contrario, son pasibles de poder recibir una acción que de repente pueda corregir ese comportamiento, que puede ser de repente un procedimiento administrativo sancionador o de repente una llamada de atención, una advertencia, ¿no? Pero lo importante es de que se tenga claro de que debe existir una gestión de la calidad y eso no solamente involucra cuidar las comunicaciones, la información, reducir la simetría informativa, sino también gestionar los reclamos, tanto en el sector público como en el sector privado. Muchísimas gracias, quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer. Excelente, maestro. Muchas gracias, estimados participantes. Como puede evidenciar, muy buena exposición de nuestro docente. Ahora les toca a ustedes, por favor, activar sus cámaras, levantar su manito en reacciones y la pregunta pertinente a la sesión. ¿Sí? A ver, aprovecho a que algunos participantes han realizado algunas preguntas por el chat. Nos dice Blanca, muy buenas noches. ¿Cómo actuar ante una agresión verbal o física? No necesariamente en el cuerpo de la persona, sino que te golpeen la puerta fuera del horario o te griten los clientes. Gracias. El procedimiento, bueno, si es que hay a la mano una cámara, es poderlo grabar, ¿no? Y después pedir el apoyo policial. Muchas veces nos han buscado, ¿no? Para justamente eso, ¿no? Poder recabar una constancia de esa agresión. No se olviden que, que la policía es en buena cuenta la que puede intervenir de manera inmediata y dejar constancia de los hechos que se están presentando en la sociedad, en las ocurrencias de la calle, como se conoce, ¿no? Entonces, si es que hay un maltrato, de repente hay un atentado contra un consumidor o contra una persona, inmediatamente poner en conocimiento de la autoridad policial para que deje una constancia, recabe los medios probatorios y, si es posible, una grabación, ¿no? Es lo más adecuado. Posteriormente a ello se puede presentar un reclamo con las evidencias, ¿no? Acá está el video, la constatación policial y con eso estoy interponiendo mi reclamo. Muchas veces, por ejemplo, vamos a recoger una encomienda, no es la encomienda, ¿no? Entonces, llamamos al efectivo policial, el efectivo policial deja una constancia de que no se le ha entregado la encomienda, no está la encomienda, se perdió la encomienda y con eso podemos presentar un reclamo para que nos repongan el bien porque ya tenemos una constatación policial que acredita nuestra afirmación. Excelente, maestro. Tenemos un participante que nos dice, buenas noches, doctor. ¿Realmente cree que el libro de reclamaciones es una solución para el problema de los usuarios? Gracias. Sí, buena pregunta, ¿no? Va a depender de la empresa. Una empresa que cuide a sus clientes evidentemente va a estar interesada en saber qué es lo que está sucediendo con sus consumidores. Un restaurante, por ejemplo, ¿no? Un reclamo que diga que la comida está mal no debe pasar por desapercibido, pero la respuesta va a depender de tipo de empresa y de la intención que tenga la empresa, ¿no? Hay empresas que sí, efectivamente, tienen una pésima gestión de la calidad en cuanto al libro de reclamaciones y los usuarios se sienten defraudados, ¿no? He puesto mi reclamo, nunca los atienden. Entonces, basta con que un consumidor recabe su hoja de reclamaciones y si es que en 15 días hábiles no tiene una respuesta en la puerta de su casa o en su correo electrónico, puede acudir con esa hoja al Indecopi para que el Indecopi haga una fiscalización. No es que el libro de reclamaciones está pintado y al final es
todos los reclamos que se interponen nunca son atendidos. No, con la hoja del libro de reclamaciones la guardo y si es que no me dan una respuesta, voy al Indecop y lo puedo hacer de manera virtual y les informo de que habiendo interpuesto un reclamo, acá está mi hoja, no me han dado respuesta en 15 días hábiles, intervengan, por favor. Y el Indecop va a intervenir para obviamente verificar si ese proveedor cumplió con atender ese reclamo. De repente vemos otros reclamos, de repente nos damos cuenta, como ha sucedido, de que no atendían ninguno. Se fiscalizará al proveedor y se impondrá las sanciones en caso corresponda. Excelente, maestro. Tenemos un mito sobre una participante que nos dice, el libro de reclamos siempre da a favor de las empresas. ¿Es verdad? Gracias. No necesariamente, ¿no? Va a depender, como vuelvo a repetir, de la información. Por ejemplo, se me ofreció el producto, a ver, se me ofreció el producto a tal precio. Está en la publicidad, tengo una imagen de la publicidad, pero cuando lo compré me cobraron un poco más. Exijo que se me cobre lo que se anunció. En ese punto no habría forma de que el proveedor diga no. Igual, ¿no? El producto consiste en 4 componentes, me han entregado 3, falta el cuarto. Entonces va a depender de la información que recabe el consumidor, por eso hablamos de consumidor diligente, consumidor eh, razonable, ¿no? Principalmente diligente en ese punto, ¿no? Para que pueda recabar toda la información, pueda procesarla y si es que hay un defecto en el producto o servicio pueda señalarlo, ¿no? Falta esto, falta lo otro, falta lo otro. Con la información que recabó el consumidor, es imposible que la empresa pueda decir, no, no estoy de acuerdo. Ahora, obviamente, como vuelvo a repetir, hay empresas de que sí tienen una mala gestión, pero si es que no hay una adecuada atención al INDECOP, ¿no? Excelente, doctor. Tenemos una pregunta también de los participantes. Nos dicen eh, si se puede conciliar ante un reclamo. Totalmente, totalmente se puede conciliar. Muchas gracias, maestro. A ver, tenemos algunas preguntas más. Nos dice, en caso de fraude, un cliente depositó a un número de cuenta que no era el de la empresa, de dicha empresa, que no tenía conocimiento de ese dicho depósito. ¿Qué tendría que hacer el cliente como la empresa? Gracias. Bueno, si la empresa recibió bueno, si el cliente, no te entendí muy bien, Ray, ¿me podía repetir la pregunta, por favor? Sí, bueno, lo que puede entender, doctor, en sí de la pregunta es que el cliente realizó una transferencia supuestamente a la empresa, pero no era la empresa, era otra persona, otra entidad. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer el Ok, cliente? sí, ahí sí se han presentado varios casos, ¿ah? Tener mucho cuidado, por favor, con eso, porque no se olviden que las pasarelas de pago, las ventanillas, operan sobre la base de las instrucciones del cliente, ¿no? Ha pasado que hemos recibido en algunos casos preguntas, consultas de personas que dicen, me equivoqué en un número, no quiero que me devuelvan el dinero, pero es que esa transferencia ya se hizo y ese dinero ya está en la cuenta de ahorros de la otra persona. Bueno, hubo un error, pero el error obviamente tenía que corregirse en el momento. Por eso es que cuando uno se acerca a ventanilla, le pide una transferencia, le da el CCI o de repente el número de cuenta, se le entrega el voucher y se le pide que corrija o que verifique la información y corrobore, esté de acuerdo, ¿no? Entonces, si es que en ese punto no se hace eso, posteriormente uno se da cuenta de que tuvo un error, ya el dinero está en la cuenta de la otra persona o ya generó en este caso el envío de producto. Entonces, ya el banco ha canalizado adecuadamente, si bien con error, pero el error no se le podría atribuir al banco porque quien le entregó la cuenta CCI o los números fue el cliente. Entonces ahí tener mucho cuidado ahora que tenemos estos aplicativos. Muchas veces ponemos un número y no verificamos si estamos enviando, estamos regalando dinero a otras personas. Excelente, doctor. Tenemos a Luis Antonio, nos dice, y es muy buena pregunta, el libro de reclamaciones, ¿quién lo fiscaliza? Gracias. El Indecopi para el sector privado y el propio titular de la entidad para el sector público.
Gracias, doctor. Tenemos una inquietud y que sucede realmente en los eventos bien hasta deportivos y culturales que puede presenciarse. Nos dice Caterina Tabuada. Doctor, buenas noches. Tengo una inquietud. Por ejemplo, en mi caso, iba a haber un evento en Trujillo, la cual adquirí la entrada, pero el evento fue cancelado. Pues el organizador puso un comunicado en su red social cancelando dicho evento y indicando la devolución de las entradas. Se habría un tiempo prudente, no indicaron exactamente la fecha de límite de devolución. He intentado comunicarme, pero no he tenido éxito. ¿Cómo debería proceder en ese caso? Gracias. Acudir al INDECOP para presentar un reclamo. O, de lo contrario, una denuncia en contra de ese proveedor. Y sugiero no esperar porque la devolución debe ser en el más breve tiempo, ¿no? Más breve plazo. Entonces, si ha dado un plazo de repente ya un poco extendido, se debería interponer una denuncia directamente en contra del proveedor eh, para que proceda a su devolución. Esto va a motivar de que el Indecopi pueda intervenir de oficio, dado que hay una gran cantidad de consumidores que han sido afectados. Cuando se cancela un concierto no son 5 o 10, ¿no? Son 20, 30, 50 personas que están afectadas y a esas personas hay que tutelarlas. Entonces es por eso que estos hechos tienen que ponerse en conocimiento de la autoridad para que pueda adoptar las acciones inmediatas. Excelente, doctor. Y nos dice Juana. Yo recibí una mala atención en el hospital, lo común que puede suceder, y no quería darme el libro de reclamaciones. Fui a Indecopi y me dijo que no podía denunciar porque es del Estado. Entonces, no se puede denunciar ante el Estado. Gracias. Ah, bueno, no, no, no. El ente competente para temas de salud es su salud y su salud fiscaliza tanto al sector público como privado. Entonces, en ese caso, sí tenía que interponerse su reclamo. La usuaria podía pedir el libro de reclamaciones. En caso de que se le negó el libro de reclamaciones, podía dejar constancia, una constancia policial y después ponerse en contacto con su salud a través de la Intendencia de Atención al Usuario respectiva de su salud para que pueda presentar su queja y pueda solicitar la intervención de su salud. Su salud, no olvidemos, es el ente competente desde el 2015, octubre del 2015, de todos los reclamos que se presentan por los usuarios, tanto ya sea del sector público o privado en el sector de salud. Por eso es importante que lo que pasó se canalice a través del ente competente. Excelente, doctor. Tenemos preguntas ya para ir cerrando de audio, ¿sí? Estimado Anthony, adelante, una pregunta. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Y Excelente. Primero que nada, agradecerle, doctor, por tan magna cátedra. De igual manera, siendo hoy 15 de marzo y siendo el Día de los Consumidores, tengo una interrogante muy puntual. Mirando y yéndonos un poquito al ámbito privado, por ejemplo, una persona interpone mediante el libro de reclamaciones una suerte de reclamo por un servicio que se está dando de manera idónea. Este reclamo que se está presentando es debidamente fundamentado, con fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, incluso medios probatorios y anexos. Sin embargo, la institución, que en este caso es una universidad, da una respuesta primero fuera de ese plazo de 15 días, que se presume que es por un sector privado, y adicionalmente, esta respuesta, primero, no resuelve lo que se está consultando en el libro de reclamaciones, y segundo, versa sobre una cuestión totalmente distinta, siendo que en esta ocasión ya se ha resuelto, entre comillas, el libro de reclamaciones y este ha sido fuera del plazo de los 15 días y adicionalmente no ha dado una solución al inconveniente. ¿Qué acción como consumidor podría tomar? Muchas gracias. ahí lo que corresponde es poner una denuncia en Indecopi señalando no solamente el reclamo que se interpone, sino también la gestión del reclamo, ¿no? Y en ese punto eh, existió la iniciativa que terminó en una ley en la que señalaba que el no atender los reclamos podía constituir una infracción, o sea, no atender adecuadamente el reclamo podía constituir una infracción. Todavía no se ha regulado, pero el hecho es de que ya a través de la denuncia, sobre lo que comentaba la persona que nos acaba de hacer, de formularla, ya obviamente estaríamos en dos escenarios. Primero, el reclamo en sí, obviamente por el defecto en el servicio, pero adicionalmente la denuncia va también por la mala gestión en la atención de reclamo.
presento el reclamo por A, me responden por B. Después ni siquiera está enfocado el reclamo porque agregan un tercer elemento. Entonces todo eso se va a apreciar y es obviamente también una infracción a la regulación. No solamente el motivo en sí por el cual se reclama, sino también la gestión de reclamo. Entonces, muchas veces se recomienda de que primero se interponga un reclamo porque obviamente 15 días hábiles es un plazo prudencialmente corto, se puede encontrar una solución, pero va a depender del proveedor. Como bien lo comentaba el caballero, muchas veces se interpone sustentado, con pruebas y con todo, y la respuesta es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, en esos casos, lo único que termina quedando es acudir al INDECOPI para que resuelva esa controversia. Excelente, doctor. Muchas gracias, estimado Mario. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes. Doctor, una consulta. Cuando fiscalización de la municipalidad interpone un acta de por X motivo, ¿no? Y tú como usuario también solicitas el reclamo para que pueda dar tu queja y se puede levantar acta en el momento, también fiscalización, porque tú pides el reclamo y te niegan. Y ahora cuando está de presencia de fiscalización del área de comercio de la municipalidad, ¿no? Y también te niegan. Ellos tienen su función también solicitar el lío de reclamaciones para tipificar tu queja, tu reclamo, porque es omisión de funciones o no. Exactamente, buen punto, buen punto. El libro de reclamaciones del Estado pretende eso, ¿no? Hay un procedimiento que no se está cumpliendo. Bueno, en qué parte no se cumplió? Bueno, ingresó y de repente el analista no cumplió con las etapas o de repente el documento está para la firma y nadie lo firma. Entonces, justamente lo que se reclama en el libro de reclamaciones del Estado es la omisión de funciones o el incumplimiento de funciones que está asociado a un procedimiento que afecta el producto o servicio que obviamente desencadena en un perjuicio en el usuario, ¿no? Entonces, yo estoy pidiendo una licencia de funcionamiento, presenté todos los requisitos, está el TUPA, presenté los requisitos del TUPA y hasta este momento no tengo ninguna respuesta, ¿no? A pesar de que ya sé que hay un proyecto, no se firma, ya ha pasado 60 días calendario cuando la norma establece 7 días calendario y al final es nada. Entonces, ahí sí, obviamente, si lo recibe el titular de la entidad, no se olviden que en los temas de control tenemos tres niveles, en los temas de control tenemos tres niveles de control. El primer control son los procedimientos, ¿no? Hay un procedimiento, cumple el procedimiento, entendemos que hay obviamente un supervisor, cumple el procedimiento y digamos que se atiende la necesidad. El segundo control es el titular de la entidad, ¿no? El supervisor, el gerente, de repente que controla todas las actividades, ¿no? Un supervisor va controlando, un gerente va controlando, ¿no? Y el tercer nivel de defensa de una institución o de control es la oficina de control interno. Entonces, si, por ejemplo, usted presenta su reclamo y no lo atiende, presenta la comunicación al gerente de la entidad y no lo atiende, lo tercero ya es al órgano de control, para que vea quiénes están incumpliendo sus omisiones o quiénes están incurriendo en omisión de funciones para no resolver el problema del usuario. Y eso obviamente sí da efectos. Excelente, doctor. Y me sumo y prescribo lo de Carmen, que dice Carmen León. ¿Y cómo sería en las empresas telefónicas que nos hostigan todos los días llamando para ofrecer sus servicios? ¿A dónde quejarse? Ciertamente Ah, empieza la madrugada, doctor. Así que es sí, común. sí, bueno, en su momento teníamos un instrumento eh, para poder registrar los correos electrónicos, también los números telefónicos, para que los usuarios yo no reciban ni correos spam ni llamadas spam, ¿no? Lamentablemente esta disposición de código fue derogada y hoy por hoy tenemos una sobre cantidad de llamadas, ¿no? Que ya en algún momento llegan a, a molestar. Entonces, lo que cabría es que una persona puede interponer un reclamo en contra de la empresa que lo llama. Bueno, son cuatro operadores, interpongo un reclamo por justamente ese hecho, ¿no? Pidiendo que ya no se considere mi número ni mi correo electrónico
en su base de datos. Esto obviamente tiene que ser atendido. En caso no, se puede acudir al órgano regulador, que en este caso sería OCIPTEL. ¿Ok? Dado que estamos hablando del servicio, puede verse a través de un reclamo y obviamente para que lo dejen de llamar en esa intensidad y obviamente retiren el correo electrónico y el número de teléfono para el tema de ofertas, ¿no? Si es que no se hace caso, a través de reclamo ya al órgano regulador para que también pueda ejercer una fiscalización, dado que se está evidenciando de que, de que la empresa regulada está llamando a una sola persona, de repente obviamente uno puede decir, está llamando a un montón también, pero esta persona está reclamando que la deje de llamar la empresa y la empresa no le hace caso. Eso también es materia fiscalizable. Excelente, doctor. Muchas gracias, estimada Norma. Adelante, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. ¿Puedes activar tu audio, estimada Norma? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Mm. Sí, había hecho una pregunta, pero por ahí alguien comentó también. ¿Qué sucede cuando hay un interlocutor, un cliente que no entiende que su compra no procedía, pero él cada vez que llama insulta, dice groserías ya a la persona, ¿no? A uno mismo. Nos amenaza y todo el tiempo. Y llama de diferentes números de teléfono. Entonces, no hay forma de grabarlo, de detectarlo, cuándo es el momento en que va a llamar. No, y le explico, le doy un contexto más o menos. Este es un señor que ya Digemid le ha cancelado su RUC. Por algún motivo no puede vendérsele nada, ningún producto farmacéutico, pero él quiere comprar al contado, él indica que su dinero no vale nada, seguramente. Entonces, eh, hay un, hay una presión bastante grande por parte de este señor que habla siempre con groserías y ya no sabemos cómo, en realidad ya no hay forma de cómo resolverlo, cómo atenderlo, cómo detectarlo, en qué momento es. ¿Cómo podríamos reaccionar? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Nos pasó también un caso parecido y lo que hicimos es enviar una carta notarial señalando en este caso las condiciones para la atención y pidiendo de que se sujete a esas condiciones, ¿no? Bueno, es la única manera, porque como usted bien dice, no hay registros de cómo se comportan ni podemos saber cuándo va a llamar. Lo que sí podríamos hacer en este caso es enviarle una carta notarial sobre la base de las declaraciones juradas que firman los trabajadores que han sido afectados y de esa manera recordarle o pedirle en este caso que la atención se brinde en esas condiciones, respeto, seguridad, información y caso contrario, las personas podrían estar incurriendo en algunas faltas de orden en este caso contra la persona, ¿no? Entonces eso ya también podría acarrear alguna responsabilidad. Pero en principio, sugerimos una carta notarial señalando en ese caso el malestar de las trabajadoras y recordando las condiciones en las que se brinda el servicio. Nadie en el sector público ni tampoco privado tiene la obligación de soportar o de asumir un maltrato como parte de su trabajo, ¿no? Excelente, doctor. Y cerramos con la exposición con David y Alejandra. Estimado David Fernández, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas noches. Un cordialísimo saludo, no sé si se me escucha. Sí, Sí, se David. escucha. Hola, un cordial saludo para todos, a los organizadores de este evento. Doctor, a usted igualmente un cordialísimo saludo. Como usted podrá haber observado, la ponencia ha sido bastante amplia, muy interesante, pero asimismo todo se ha centrado, todas las preguntas se han centrado en el tema del libro de reclamos. Sabemos que existe el libro de reclamos y tenemos que definir muy bien lo que es reclamo y queja como aspecto importantísimo. Sería muy bueno, doctor, y a los señores organizadores, a Colegio de Abogados, que se pueda desarrollar con esta misma característica el tema sobre el libro de reclamos, lo que es reclamos, lo que es queja, en qué casos procede, en qué casos no procede. Yo también había hecho una pregunta ahí con relación a cuál es el registro que existe, de cuántas personas han sido multados. ¿Qué pasa si una persona no me quiere dar el libro de reclamo? Recuerdo que había algo de 3 UITs como multa, algo así, ese procedimiento, pero sé que esto es bastante amplio. Ya no nos queda tiempo, doctor, me parece, y si se puede responder algo de eso, y si organizan una ponencia específica sobre el libro de reclamos, sería extraordinario, porque todas las preguntas se han centrado al libro de reclamos, doctor. Y lo felicito, hubo buena ponencia.
Muchas gracias. Sí, gracias por la acotación. Efectivamente, estamos ante un reclamo cuando hay un incumplimiento entre lo ofrecido y lo entregado, ¿no? Entonces, me ofrecieron 4 cosas y me entregaron 3, ¿no? Entonces, yo estoy reclamando por lo que falta. Estoy reclamando por lo que falta. El producto era ABC y solamente se me entregó AB. Me falta C. Reclamo por C. La queja va vinculada principalmente a temas conductuales, ¿no? La comunicación, por ejemplo, alguien va al banco y el dependiente de la ventanilla lo atendió de mala manera, ¿no? Entonces, el funcionario de ventanilla, al momento de expresarse, tuvo un tono o de repente señaló o afirmó o señaló tales palabras, ¿no? O dijo tales palabras, ¿no? Las cuales considero impropias para el momento, para la atención, ¿no? Entonces, el reclamo específicamente apunta a señalar qué es lo que está faltando, cuál es el defecto en la entrega del producto o del servicio o en la contratación de producto o del servicio, y la queja está vinculada principalmente a la atención, al aspecto soft, ¿no? No me atendió bien, no me miró bien, de repente su lenguaje, la forma, sus expresiones. Todo eso obviamente también para el empresario es muy importante, ¿no? Porque muchas veces comunicamos, ¿no? O sea, yo puedo estar hablando muy bien, pero puedo estar haciendo una serie de gestos que pueden estar contradiciendo mi comunicación. La comunicación es acompañada de los gestos. Entonces, la queja va vinculada a eso. Ahora, si es que no se atiende el reclamo, evidentemente hay una infracción que puede imponerse y bueno, las multas va a depender en este caso de los tipos de empresa, ¿no? Pero ya ahora tenemos un reglamento para la imposición de sanciones y lo que buscamos es justamente que no existan multas porque tratamos de prevenirlas, ¿no? Tratamos de que el mercado entienda que este es un instrumento de gestión para mejorar y no para engrosar, digamos, las cargas que afecten o que generen costos innecesarios. Bajo ese enfoque, si alguien no cumple con dar un reclamo, se le puede imponer una sanción. Excelente, maestro. Y cerramos con Alejandra. Estimada Alejandra, una pregunta, por favor, sé precisa. Gracias. Doctor, buenas noches. Mi consulta era sobre cómo ahora todo, mayormente con la pandemia se abrió lo que eran las redes sociales, las tiendas virtuales. En caso de, por ejemplo, yo realicé un pedido de ropa para vender, pero sí me llegó la ropa, pero no me llegó tal cual lo ofrecían en las imágenes o en los videos. Y cuando volví a escribir a la página ya no me dieron respuesta y me bloquearon porque les escribí por WhatsApp, les escribí por Instagram, por Messenger, porque era una fuerte cantidad y o sea, no se mostraba la ropa tal cual era en las imágenes que ellos envían. Entonces, ¿cómo uno puede proceder ahí? Ahí tiene que poner una denuncia en Indecopi, de frente, señalando las fotos y las prendas, ¿no? Una muestra. Entonces, y también detallando la gestión que hizo para el cambio de los productos por esa incongruencia y la acción del proveedor, ¿no? El bloqueo. Ya con eso el Indecopi empieza a imputarle presuntas infracciones al proveedor porque justamente estaríamos en ese escenario, ¿no? He comprado algo que parecía, lo que me ha llegado no parece y al momento de reclamar, gestionar el cambio, simplemente me han dejado en el aire, ¿no? Entonces eso obviamente también tiene que denunciarse. Excelente, maestro. Muchas gracias. Y una última pregunta, sé que engloba todo el tema, maestro. ¿Cómo saber si se puede denunciar ante Indecopi o una denuncia penal por estafa? Gracias. Ah, ya, bueno, sí, esto se está dando en el sector inmobiliario, ¿no? ¿En qué punto es incumplimiento y en qué punto incumplimiento contractual y en qué punto es estafa, ¿no? La estafa requiere, hasta donde recuerdo, el engaño, ¿no? El engaño que acarree que la víctima voluntariamente entregue dinero, ¿no? Entonces, no es tanto en el caso del sector inmobiliario, por ejemplo, cuando sí hay información, sí existe, pero no se está cumpliendo en los plazos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a vender
lotes, ¿no? Entonces está el terreno existe, se está haciendo la gestión para su lotización, ¿no? Pero no se avanza en los tiempos y a la final es cuando el cliente termina de pagar, no he terminado, ni siquiera he avanzado el 50%, pero estoy caminando, ¿no? Entonces, en esos casos, estamos ante un incumplimiento contractual de naturaleza, digamos, administrativa, ¿no? Pero esto obviamente dista de lo que es la estafa, ¿no? En donde hay una intención de defraudar sobre la base de un engaño que provoca que sea la misma víctima la que entregue, ¿no? Conducido justamente en ese engaño, ¿no? Entonces, eso sí es clarísimo, ¿no? El engaño vía estafa es un punto totalmente distinto del incumplimiento contractual, ¿no? Hay un tema de falsedad, inducción a error y el otro es principalmente un incumplimiento contractual que genera sobre la base de tiempos y plazos, pero que existe lo que se va a entregar. Terreno, de repente el carro. No existe, pero hay una demora. Gracias a todos. Buen fin de semana. Bendiciones.